Mis hermanos, buenas tardes. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, quienes están escuchando esta grabación, hermanos, amigos, familiares que puedan poner oído a este estudio nuevo que vamos a hacer el día de hoy. Esperamos que todos se encuentren bien, fuera de peligro, que el Señor esté con ustedes, protegiéndoles y librándoles del mal, que poco a poco vayamos saliendo de estas circunstancias, aunque sabemos que estamos en el peor momento de la crisis, pero siempre confiamos primeramente en el poder infinito de nuestro Padre Celestial, para que Él sea el que guía la ciencia, el que ponga los límites a este mal y el que nos dé la posibilidad de salir de esta emergencia. Cuídense mucho, todavía no estamos en posibilidad de decir que estamos ganando la batalla. Los números de contagios en el mundo van siendo cada vez más altos. Por lo tanto, mis hermanos, mucho cuidado. No dejen de aferrarse al poder de Dios para que sea Él el que cuide de cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que también guíes esta mañana la palabra de este siervo, Señor, con tu verdad, para que todo lo que se haga y se diga en este momento, en este lugar, sea agradable a ti para honra y gloria y alabanza de tu santísimo nombre. En Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, podemos ese servicio en tus manos. Amén. Entonces, como estamos haciendo el estudio bíblico, esta no es una predicación, he dicho algunas veces, no es una predicación, es un estudio basado en la predicación del pastor Jaime González de Christ Fellowship del día domingo, y fue sobre el Salmo 139, completo, los versículos 1 al 24. Como es un estudio, quisiera que cada uno de ustedes en sus Biblias de papel, Biblias de libro, por favor, puedan poner una marca, porque vamos a volver a leer estos párrafos, pero vamos a escudriñar las escrituras también. Y tengan un papel y un lápiz para que anoten los versos de cada porción de este estudio y los puedan meditar, los puedan confirmar, los puedan cuando ustedes hagan sus propios devocionales. Dicho esto, mis hermanos, vamos a empezar con el estudio. El pastor se refirió primeramente, como un preámbulo, a que hay momentos en nuestra vida en que nosotros necesitamos tener una intimidad con Dios. Hay momentos en que usted y yo, todos nosotros, buscamos el lugar propicio, buscamos el momento adecuado para ponernos en la presencia de Dios, porque Él sí nos conoce verdaderamente como somos. A Él no le podemos ocultar nada, a Él no le podemos engañar. Dios no puede ser engañado. Y entonces esos son los momentos en que nosotros le declaramos cuáles son nuestras debilidades, declaramos su poder, declaramos que solamente Él puede hacerse cargo de lo que nos aflige, de lo que nos preocupa. Y en ese momento es cuando sabemos nosotros cuán grande es Dios y que cuán único es Dios. Solamente con Él podemos hacer estas cosas. Y decía nuestro pastor que en la intimidad ante Dios, nosotros ¿qué nos sentimos? Nos sentimos inseguros, decía el pastor. Nos sentimos insignificantes. No lo podemos a Él decir qué valor tenemos. Decía Él que nos sentimos también inferiores y que nos sentimos dependientes. Ese momento ya nos entregamos a Él, reconocemos todas nuestras debilidades, todas nuestras limitaciones, y solamente Él es aquel a quien le podemos dar todo el valor, toda la gloria y toda la honra. En este sentido decía el pastor en su idea central de la predicación, que realmente somos conocidos íntimamente por Dios y somos amados incondicionalmente por Él. Eso es verdad, completamente verdad, porque nuestras limitaciones están muy por debajo del poder de Dios, y entonces tenemos que, si Él nos conoce, depender de Él. Ya entrando en materia del Salmo 139, esto es una
confesión de David, una oración del rey David. No sé las circunstancias, sabemos las circunstancias en las que hizo, pero el rey David hace su oración en la cual alaba la grandeza de Dios, su gran conocimiento. Declara su poder infinito, alaba sus maravillosas obras, se indigna de aquellos que no le reciben, no le aceptan, no le conocen y lo tienen como una cosa secundaria. Y al final se confiesa sinceramente ante Dios, con una sinceridad humilde ante Dios, y le pide al Señor que vea por sus necesidades. Todas estas, mis hermanos, son expresiones de amor a Dios. Todo el Salmo está lleno de expresiones de amor a Dios. Lo he dividido, el pastor lo dividió, me parece que en 3 o 4 partes. Yo lo he dividido para mi comprensión y para ayudarles a ustedes también, si acaso pues necesitamos una confirmación. Lo he dividido en 5 partes. Salmo 139. Anoten versos de 1 al 6. Y lo he puesto yo con una palabra que no es muy castiza, pero sí es comprensible. Omnisciencia. Me gusta esta palabra, luego les diré por qué. Esta omnisciencia significa toda ciencia, toda sabiduría. Significa que el Señor sabe todo. Vamos a ver qué dice el salmista 139 del 1 al 6. Palabra de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo entender. Es la declaración del salmista de la omnisciencia de Dios, de su toda sabiduría, de su toda ciencia, y que el Señor conoce todo. Volvamos un poquito al Salmo 94. No pierdan la hoja del Salmo 139. 94, versículos del 8 al 11. Dice así: entended, necios del pueblo, hablando al pueblo de Israel. Y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Esta es una declaración también en un salmo. Y para comprobar también, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, Hebreos 4:18, pueden anotárselo, 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí está la sabiduría de Dios, no podemos engañarnos, solamente es Él el que sabe todo. 1 al 6. Anoten por favor, versículos del 7 al 12 lo he nombrado como omnipresencia. Es decir, todo Dios es real y está siempre presente, en todo lugar, en todo momento. Esa es su omnipresencia. Veamos qué dice. Leamos del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Omnipresencia.
en todo lugar, en todo momento. No hay ninguna posibilidad de que nosotros pensemos que el Señor no sabe lo que hacemos o no ve lo que hacemos. Veamos qué dice el profeta Jeremías en el capítulo 23, después de Isaías está Jeremías, el capítulo 23, versos 23 y 24. Dice en una de las profecías de Jeremías: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esas preguntas son profundas y grandes, declaradas por Dios. ¿Hay algo que donde el Señor no puede estar o no pueda saber? Eso es en el Antiguo Testamento, la declaración de Jeremías. Veamos qué nos dice Mateo 28, versos del 18 al 20. Uno en el Antiguo Testamento, uno en el Nuevo. Mateo 28, 18 al 20. En los últimos momentos del Señor Jesucristo, cuando ya había resucitado y estaba con sus discípulos en el monte que se conoce como en el monte de donde se despidió, habló estas últimas palabras a sus discípulos y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Él está aquí presente? Sí. ¿Está conmigo? Sí. Aleluya, gracias a Dios. ¿Está con ustedes? Sí. Quienes somos hijos de Dios, tenemos la presencia de Dios en el Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, pero mandó al Espíritu Santo, el nuevo Consolador, el otro Consolador, para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la omnipresencia divina. ¡Qué grandeza! ¡Qué maravilla! Versículos 13 al 18 los he nombrado como omnipotencia, es decir, el todo poder de Dios y su creación única, solo Él. Dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Si nos formó, el cuerpo humano es una de las maravillas que declaran y hacen testimonio del gran poder de Dios. El universo entero, con sus galaxias y todo, infinito, es una muestra del poder de Dios. El mundo microscópico, el mundo que no podemos ver con nuestros ojos, es una muestra del inmenso poder de Dios. ¿Hay algo que el Señor Dios nuestro no puede hacer? Ustedes saben que la respuesta es no. Él lo puede hacer todo y todo lo bueno. Si hay algo que el Señor no hace por su naturaleza divina, no es por su falta de poder, porque Dios no va a hacer nada que esté contra su naturaleza divina,
como pecar o mentir, cosas así, hablando de paso. Pero eso está contra su naturaleza. Además, esas son debilidades humanas. Y Dios no es humano. Dios es espíritu y Él no va a hacer nada que sea contrario a su naturaleza espiritual divina. Pero todo lo demás, el poder. Si alguien me dice solamente cómo está formada una célula, quién la hizo, solamente Dios con su poder. Vamos a ver qué dice Jeremías en el capítulo 32, verso 17, referente a su omnipotencia. Volvemos a Jeremías, capítulo 32, versículo 17. Anoten esos versículos para que los mediten y los lean. 32, 17. En la oración de Jeremías dice así: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. El profeta alaba la grandeza y el todopoder de Dios en 4 palabras, solamente las más sencillas de decir: hizo el cielo y la tierra. Y que no hay nada que Dios omnipotente no lo pueda hacer. Y en el Nuevo Testamento veamos en el libro de Efesios, capítulo 1, versos 17 al 21, el todopoder. Dice Pablo a los Efesios: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Una muestra más, dice que Pablo pide a Dios que nos alumbre nuestro entendimiento y que nos dé revelación en el conocimiento inmenso, la grandeza del poder de Dios que nos fue dada a quienes creemos. A quienes creemos, dice, según la operación del poder de Cristo Jesús, que lo levantó de los muertos. ¿Hay algún otro ser en el universo creado que puede tener el poder sobre la vida y la muerte? Sería la pregunta de esto. La supereminente grandeza de Dios que operó en Cristo Jesús al levantarlo de los muertos después de tanta humillación y ponerle sobre potestades. Solamente Dios tiene ese poder omnipotente para haber hecho eso entre tantas y tantas cosas de las que estamos estudiando. La cuarta porción en la que he dividido este salmo es del 19 al 22. Y la he puesto como indignación después de que el salmista David en esta oración, en estas exaltaciones, se ha puesto en la presencia de Dios y ha reconocido su grandeza, su toda presencia, su todo poder, su toda sabiduría. Ahora se indigna de aquellos que no le creen, que no le siguen, de aquellos que dudan de un solo Dios verdadero, uno, y no hay dos. Soy solo yo Dios y no hay otro, dice el Señor Jehová en el Antiguo Testamento. Y aquí del 19 al 22 versículos dice el salmista: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Le pide en su angustia después de ver tanto: ¿cómo es posible que todavía no hagas esto? Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios.
porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y engrandezco contra tus y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Después de darnos cuenta de cuánta grandeza de Dios, cuánta ciencia, cuánto poder, cuánto amor, cuán grande es Él. Saber que hay gente que todavía no ha rendido su vida al único y poderoso Dios, al único que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, al único que tiene poder sobre cada uno de los cuerpos de nosotros, al que tiene poder para perdonar y para castigar, para llevarnos a la vida eterna o para perdernos por la eternidad también. No hay posibilidades, no hay otro camino, no hay otro Dios que sea grande como Él, único como Él, el Dios nuestro, el Dios de quienes nosotros somos sus hijos por la grandeza de Jesucristo y por el amor que le hemos dado y porque seguimos su vida y porque conocemos su palabra y porque nos humillamos ante Él y porque obedecemos a sus mandatos y porque estamos todos los días en la lucha diaria por seguirle a Él, único Dios verdadero, y llevando su palabra. No importa que sean a 2, a 3 personas, no importa que sea una, predicando el Evangelio. Oí ayer que decía que la gente, un predicador cristiano decía que creemos que solamente pastores tienen la capacidad de predicar. No, mis hermanos. Leímos de 28 de Mateo, ¿qué dice? Id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No dijo quiénes. Todos aquellos que ya tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, nos toca llevar ese Evangelio para que todos los demás no se pierdan, mas tengan vida eterna. Estamos obligados, mis hermanos, por esa ordenanza divina. Y si hacemos eso, estamos cumpliendo una de las leyes de Cristo, que es la obediencia. Llevar el Evangelio a toda criatura. ¿De qué forma? De esta o de cualquiera. Hablándoles sinceramente del poder y la gracia y la misericordia y el amor de Dios, y haciéndole que venga con nosotros a conocer las maravillas de ser hijos de Dios. Eso es lo que el salmista se admira, de que todavía haya gente así. No sabemos las circunstancias de esto, puede haber, si era antes de su pecado o después de su pecado, no sabemos. Pero ¿qué importa? Nada. ¿Por qué? Porque cuando él se arrepintió de lo que hizo, Salmo 51, y declaró ante Dios que le pidió al Señor que le lavara con hisopo, que le limpiara todo lo que había hecho, el Señor le hizo pagar con uno de sus hijos, porque la pena tiene que pagar, tiene que ser sujeto a juicio la persona. Pero luego de que recibió el perdón, ese pecado le fue sepultado en el fondo de los mares y nunca más le será recordado. Por el hombre o por el humano, sí, porque tenemos nuestra mente muy hecha al mal, muy hecha a la venganza, porque tú y yo no. Pero Dios ya no le toma en cuenta. Nunca más le dijo, ¿te acuerdas lo que hiciste? Eso ya no lo. Por eso aquí el salmista, David, de cierto harás morir al impío. Aborrezco a los que te aborrecen. Está libre, está limpio. Así él no ha pecado. O si es que ha pecado, el Señor le perdonó. Y entonces puede decir esto, odio a los que te aborrecen, Señor. Veamos qué dice Isaías 11:4 respecto a esto de la indignación. 11:4. Estaba hablando de que vendrá del tronco de Isaí alguien que hará su reino, y dice, hará entender diligente en el temor de Jehová, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío.
y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Matará al impío. Esto va a pasar. David está pidiendo que lo haga, el Señor tiene su tiempo, su soberanía y su voluntad infinita, y Él tiene su tiempo para eso. Veamos qué dice Primera de Pedro 4:18 respecto a esta indignación. Primera de Pedro 4:18. Está diciendo Pedro: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Y luego en el 18 dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Es fácil para nosotros la salvación? No la tenemos ganada, pero este camino, porque nosotros somos salvos en esperanza. Ahora hemos recibido nuestra salvación, pero un día vamos a gozar de esa salvación. ¿Cuándo? Cuando dejemos este cuerpo mortal. Desde ese día recibiremos, ya está hecha, ya está reservada nuestra vida eterna. Pero ahora tenemos que transitar el mundo, y por eso dice que nos salvamos con dificultad, porque toda esta vida que andamos viviendo sujetos a las tentaciones del mundo, de la carne, del pecado y todo lo demás, nos tiene en una constante lucha. Eso hace que tengamos dificultad en mantener nuestra profesión de fe. Y como decía el predicador Christian, tenemos que contender fervientemente por esa fe, para no perderla, para no enfriarla, para no dudarla, para no dejarla de lado, sabiendo que la fe es lo que se va a conseguir sin que nosotros veamos, la certeza de lo que no se ve y lo que vamos a tener. Estamos convencidos de que no lo vamos a perder. Basados en eso, él pregunta: si nosotros con dificultad nos salvamos, ¿en dónde aparecerá ahí el impío y el pecador? Salgan de ahí, pueblo mío, dice una palabra. Salgan de ahí, pueblo mío. No estén esperando el final terrible y triste, porque tampoco sabemos, no esperemos algo que sabemos ya de cierto que no es bueno. Esa sería mi meditación respecto a esta, de la indignación que tenía el salmista. Y finalmente, su confesión. Versículos 23 y 24. Le dice sinceramente el salmista a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino, de perversidad. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Esto es nuestro pedido diario cuando hacemos nuestra oración. Examíname, Señor, perdóname, cámbiame lo que necesitamos que nosotros cambiar. Pruébame si estoy haciendo las cosas que te agradan. Padre, guíame por el camino de la verdad hacia la vida verdadera. Este es el final de nuestra oración de todos los días. Y aquí David se lo pide al Señor confiando en su omnipotencia, en su omnisciencia, en su omnipresencia. Confiando en su poder, en su amor y en su misericordia, Él le pide en forma sincera y franca que le pruebe su integridad. Y nosotros se lo pedimos a Dios también todos los días humildemente, que sea Él el que nos guíe, que nos pruebe y que nos examine. Veamos qué dice el Salmo 143:10, un poquito adelante. 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Amén. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El mismo salmista se lo está pidiendo al Señor. Enséñame a hacer tu voluntad. Es todo lo que necesitamos. Conocer la voluntad de Dios, hacerla. Eso es vivir bajo la ley de Cristo Jesús. Y luego en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versos 9 y 10. ¿Qué nos dice? Confesión, la confesión de Israel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pruébame, examíname y guíame.
Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Os escribo para que no pequéis, pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es la palabra en la primera epístola de Juan. La justificación, la esperanza, la seguridad de que tenemos nosotros, de que quién es el que nos va a responder a nuestra confesión. Así hemos terminado el Salmo 139 en el estudio. El comentario que quería hacerles ahora, mis hermanos, era que les dije que más adelante voy a hacer lo de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Me gustan estos términos, aunque no son muy castellanos. Ya sabemos cuál es qué es lo que significan, porque son atributos exclusivos de Dios, atributos absolutos de Dios. Solamente Él los tiene. Su omnipotencia, su todo poder, su toda presencia y su toda ciencia. La eternidad es otro de sus atributos. Solamente Él es eterno, tiene existencia eterna, desde la eternidad en el pasado hasta la eternidad en el futuro. Su soberanía, solo Él es soberano. Su inmutabilidad, Dios no cambia desde el día de la creación y no cambiará hasta el día del juicio final. Su divinidad, Él es el único Dios. Esos son atributos exclusivos, atributos absolutos de Dios. Me gustan los términos porque todavía no hay un humano que se haya puesto: yo soy omnipotente, yo sé todo, yo puedo todo, yo estoy en todo lado, y todo. Porque la vanidad humana ha sido tan grande que no debería decir, pero que en este mundo hay apóstoles, hay profetas y puros títulos de vanidad. Sí hay gente que hace eso, pero el Señor nos manda a que hagamos, no a que nos llenemos de títulos de vanidad. Pero esto, nadie ha dicho todavía. Entonces son nombres que solamente son atributos exclusivos de nuestro Dios, y por eso me gustan esos tres específicamente. Tenemos otros atributos de Dios, los atributos que son compartibles con el creyente, y pues son su santidad. Dios es santo y nos dice: sed santos porque yo soy santo. Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero nosotros podemos practicar la verdad, que es lo que nos pide el Señor. Justicia. Dios nos ve justos. Él es justicia. Él hace la justicia. Pero sin embargo nos ve justos a nosotros por el sacrificio de Cristo. Él nos justificó. El amor, dice que Dios es amor. Dios es amor. Pero nos pide que nos amemos unos a otros. Es decir, si Dios es amor, no es un atributo exclusivo, porque nos permite dar a nosotros nuestra parte de amor. Bondad y misericordia. Que tengamos misericordia del pobre. Que dice Él: misericordia quiero y no sacrificios. Y que dice en uno de los salmos: Él es grande en misericordia y tardo para la ira. De manera que Él es misericordioso, pero también pide que nosotros tengamos misericordia. Finalmente, quiero leerles en Daniel, el capítulo 4 de Daniel, el verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién le puede preguntar a Dios qué haces? Bendito eres, Señor Dios Padre Todopoderoso, porque con el poder, con tu misericordia, con tu presencia en este lugar y en todo lado, con el conocimiento que tienes tan grande
de todo lo que es la vida en este mundo actual y en el venidero. Podemos estar confiados, Señor, que dependiendo de ti lo tenemos todo.